Muy bienvenidos a este segundo episodio de la temporada 4 del podcast de Acts 29 Latinoamérica, que le veníamos llamando Entre Pastores, aunque ahora por un tema para que todos nos ubiquemos mejor de dónde viene el podcast y quiénes somos los pastores que estamos participando. Siguen siendo conversaciones entre pastores, pero es simplemente el podcast de Acts 29 Latinoamérica. Y quiero darle la bienvenida nuevamente en este segundo episodio a Francisco, pero también a Eli, que si bien es invitado, también nos acompaña en este segundo episodio. Así que muy brevemente, quizá a Francisco varios ya lo conocen y Eli deberían ponerse al día con el primer episodio, que ahí tiene una presentación un poco más, pero preséntense rápidamente y así hablamos un poquito del tema de este episodio. Gracias, Facundo. Francisco. Pues me presento rápidamente. Mi nombre es Eli Cázares, soy pastor en Ciudad de México. Junto con otros dos pastores estamos sirviendo al sur de la Ciudad de México en Doxa Iglesia Cristiana. Tenemos 7 años, vamos ya por el 8º año en el mes de febrero, así que por gracia de Dios estamos sirviendo aquí en Ciudad de México. Y yo soy Francisco Benfeld. Yo tengo el privilegio de pastorear una iglesia llamada Casa Libertad en la ciudad de Guatemala ya durante 16 años. Ya no es una iglesia joven de ninguna manera. Y también pues los últimos casi 10 años también he tenido el privilegio de dirigir los esfuerzos de la red Acts 29 para la región de América Latina. Y así que he tenido la oportunidad de interactuar con muchos de nuestros pastores en diferentes etapas de las iglesias y poder pues ir aprendiendo no solo de mis errores sino de los de otros y tratar de ir mejorando ahí. Bueno, muchísimas gracias por estar, por conversar sobre esto. Y estamos en esta segunda temporada dedicándole varios episodios a hablar sobre los diferentes tamaños de iglesias y sus dinámicas de liderazgo en base a un artículo que ha sido de mucha bendición, de mucha ayuda a muchos pastores de la red, escrito por el pastor Timothy Keller, que de mucho renombre y conocido por muchos, que hace poco tiempo pasó a estar en la presencia del Señor. Pero este artículo, escrito en el 2008, con muchas de sus experiencias a través del crecimiento que se fue dando en su iglesia Redeemer en Estados Unidos, pero también su contacto que ha tenido con muchos pastores, fue presentando varias de sus observaciones que son muy relevantes en cuanto al tipo de liderazgo, a la forma de tomar decisiones, a la forma en la que los miembros se relacionan con el liderazgo. Keller nos dice que mientras más grande es la iglesia, y nos va dando algunas frases, algunas cosas que reflejan estos cambios que se van dando a medida el tamaño de la iglesia va creciendo. Así que les quiero ir tirando estas frases simplemente que sacamos de este artículo y le voy a ir pidiendo a alguno otro que reaccione a esto, que pueda hacer algún comentario, quizá le hace acordar alguna anécdota que yo estoy seguro que va a ser de mucha bendición, utilidad práctica también para muchos de los pastores que están escuchando. Entonces, mientras más grande la iglesia, menos tienen en común sus miembros. Francisco, ¿qué te hace sentir o qué te hace recordar quizá? Esto es cierto en todo sentido. Tienen menos en común en edad. Ya tienes personas mayores, ya tienes personas menores en etapa de vida. Quizás al principio uno comienza a traer personas semejantes a tu propia etapa de vida, matrimonios jóvenes, matrimonios más grandes. Ahora ya tienes solteros, ya tienes casados, ya tienes divorciados, ya tienes viudos, ya tienes de todo. Y también es más diversa en cuanto a su nivel socioeconómico. Uh-huh. Generalmente pues tienes un grupito de amigos que invitó a otro grupito de amigos que son del mismo colegio, la misma universidad, la misma empresa o qué sé yo, y ahora te das cuenta que tienes a alguien que viene de un barrio marginal y tienes a alguien que viene de un sector quizás mucho más afluente de la ciudad. Esto es absolutamente cierto y es uno de los mayores desafíos del crecimiento, ¿verdad? Es fácil predicar un sermón cuando todos son matrimonios jóvenes con hijos de 0 a 3 años. Pero cuando ya tienes al soltero, al casado, al que ya sus hijos se fueron de casa, al viudo, y la palabra debe ser relevante para todos, sin duda es un reto para el pastor. Es cierto. Eli, mira, te tiro ahí la siguiente. Mientras más grande sea la iglesia, la toma de decisiones recae más en el personal que en toda la membresía o aún en los líderes laicos. ¿Cómo han ido experimentando ustedes esto a medida que su iglesia se han ido añadiendo más miembros?
Estaría de acuerdo con la expresión. Nosotros, se los mencionaba en el primer episodio del podcast, nosotros estamos en un proceso, considero, de transición en donde somos aproximadamente 100, 120 personas, 130, 140, pero estamos en esos números. Y de esas 140 oficialmente tenemos aproximadamente 75 miembros oficiales, y justo en este momento estamos en un proceso de clases de membresía con 20 personas, ¿no? Lo que eso significaría sería que más del 80% de la iglesia serían miembros oficiales. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta, ahora que somos 3 pastores, que es muy difícil en las reuniones de miembros, por ejemplo, preguntarle a la iglesia qué opina sobre ciertas cosas. Es muy difícil. Incluso nos hemos dado cuenta que cuando hacemos eso, las reuniones que normalmente duran 1 hora y media, 2, pueden prolongarse hasta 3 o 4 horas. Nos ha pasado, ¿no? Hemos cometido, diría yo, el error o estamos aprendiendo que a veces no es tan necesario que la iglesia... y esto que voy a decir puede sonar bastante difícil para algunas personas, ¿no? Y lo entendería, pero a veces hemos entendido que no es tan bueno que toda la iglesia tome las decisiones con respecto a algo específico, porque son muchas cabezas, son muchas mentes y van a diferir en varias cosas. Entonces, estoy completamente de acuerdo. Conforme va creciendo la iglesia, las decisiones se toman por unos cuantos. Y de hecho parte del artículo de Keller es eso, ¿no? Llega un punto en el que las decisiones precisamente se toman o se llevan a cabo por el equipo pastoral, por las personas que están dirigiendo la iglesia. Así que considero que estoy de acuerdo con eso. De hecho, llega un momento donde ya ni siquiera es el equipo pastoral, donde ya son comités específicos encargados de cosas específicas. Y lo único que yo quisiera sumar en eso es, pues, no solo la realidad de eso, pero sí una pequeña palabra de advertencia. O sea, aun cuando esto es real, pues sí tenemos que tener claro que las decisiones van a recaer más en el personal que toda la membresía o aún en los líderes laicos, pero uno tiene que tener muy claro qué decisiones pueden recaer ya más en algunas personas específicas, y algunas cosas que el consejo de ancianos o como la junta directiva, como algunos decían llamarlo, no puede soltar, ¿verdad? Hay ciertas cosas que siempre van a ser responsabilidad de los pastores, de los líderes laicos, aun cuando ya la ejecución de eso cambie. Entonces, la naturaleza es que las decisiones van a ir cambiando, pero sí tenemos que tener claro qué decisiones podemos dejar que cambien y qué decisiones no pueden cambiar de mano. Sí, sin duda, justo algo similar a eso, ¿no? No estamos diciendo acá, porque seguramente varias de las iglesias, de los líderes de iglesias que nos estén escuchando, puedan tener convicciones de lo que a veces llamamos iglesias congregacionalistas, y esto no estamos diciendo que el tamaño de iglesia nos tiene que obligar a un cambio de eclesiología, sino justamente eso, ¿no? De entender, y quizá a veces hilar un poco más fino en esas descripciones bíblicas o en ese principio regulativo también. ¿Cuáles son, dentro de nuestras convicciones congregacionalistas, cuáles son esas decisiones que sí la Biblia nos pide que siguen siendo tomadas por la iglesia, por la membresía? ¿Cuáles son también aquellas que siempre van a tener que ser hechas por el grupo pastoral o de ancianos? Y hasta en eso entra también esa distinción que hace... Que hace relativamente poco, también leyendo algunas cosas y conversando con algunos pastores, me puse a pensar un poco más, hilando fino, entre esa diferencia, lo que a veces llamamos congregaciones lideradas por pastores o ancianos, y aquellas congregaciones gobernadas por pastores y ancianos, ¿no? Que si bien las palabras pueden sonar similares, pero algunas de ellas tienen que ver con esto, ¿no? Con que la membresía, en algunos casos, se entiende que no, que es ese grupo pastoral que toma todas las decisiones, y quizás después con el crecimiento se va delegando a staff o a comisiones, pero otras en las cuales no, se entiende que hay algunas decisiones que bíblicamente se siguen tomando por la membresía, más allá que en las cuestiones del día a día o la administración sí se vayan, haya como ese voto de confianza al elegir los líderes, al elegir ciertas comisiones, que después permite que haya menos burocracia en el día a día de la iglesia, ¿no? Entonces creo que eso es una distinción importante. Y yo quizás evitaría palabras como bíblicamente, porque tenemos personas que aman al Señor y aman a su palabra, que tienen diferentes modelos de gobierno en la iglesia. Entonces yo lo que diría es, conforme la iglesia va creciendo,
tu convicción acerca del modelo de gobierno de iglesia va a ser desafiada, ¿verdad? El congregacionalista se va a ver con algunos retos significativos. El de un modelo más por presbiterio de ancianos se va a ver un poquito más retado. En fin, sin duda va a poner a prueba tus convicciones. Sí. Y para dar un ejemplo, yo que estoy acá entre los tres representando un poco más el liderazgo presente en una iglesia pequeña, ya he tenido situaciones, ¿no? con miembros que quizá se sintieron afectados, dolidos, porque hubo algunas decisiones que antes de este proceso de revitalización realmente había decisiones muy específicas que se tomaban entre todos. Pero cosas tan sencillas como, bueno, por ejemplo, no sé, donamos alguna cuestión, ¿no? O hicimos un cambio, o compramos tal cosa, o no sé, lo que sea, ¿no? Y personas que, wow, yo no fui parte de esa... y personas que no estaban en ningún tipo de liderazgo ni nada, ¿no? Y bueno, no hubo un mayor problema, fue simplemente conversarlo y decir, che, bueno, recuerden que ahora somos más, hay cosas en las cuales necesitamos ser ágiles por el bien justamente de la iglesia, por el bien de tener procesos sanos, de mantener a la iglesia saludable y vibrante, y bueno, como decía Francisco también en el episodio pasado, mantener a la iglesia contenta pero no satisfecha, era algo así, ¿no? Me parecía que habías dicho, ¿no? Pero inconforme. Inconforme, sí, satisfecha, sí, claro, sería contenta y satisfecha, pero inconforme. Entonces, eso queremos también evitar burocracias innecesarias, y eso va a llevar ajustes también, ¿no? Mientras más grande sea la iglesia, el ministerio pastoral básico de visitas a hospitales, el discipulado, el observar el crecimiento cristiano y la consejería se ve realizado por los líderes laicos más que por los ministros profesionales, entre comillas, recordando que estas son frases que Keller mismo utiliza en su artículo. Francisco, ¿qué opinas sobre esto? Este es un reto terrible, particularmente para la congregación en sí. Porque de repente ya no es tu pastor el que se presenta. De repente llamaste porque te quieres casar y te van a decir, sí, uno de los pastores lo va a casar, no, pero es que yo quiero al pastor Francisco. El pastor Francisco no está disponible para esa fecha. Y realmente quien va a luchar terriblemente con esto va a ser la congregación en aceptar ese cambio. O un cambio tal vez en ese proceso es eventualmente alguien te llama y te dice, hey, reunámonos, y llega un momentito donde uno tiene que decir, te voy a dar el número de mi asistente. Ese es espantoso. O sea, a nadie le gusta hablar con el asistente cuando tiene el teléfono celular del pastor. Pero llega un momento donde si el pastor quiere sobrevivir, no tiene otra opción más que delegar. Y donde si la congregación quiere que las cosas, que el pastor se enfoque en lo que, pues lo vimos en el libro de los Hechos, ¿verdad? En la oración y en la predicación, pues debe enfocarse en la oración y en la predicación, y algunos otros temas va a tener que delegarlos. Excelente. Bueno, otra más acá para seguir avanzando, ¿no? Mientras más grande sea la iglesia, más sistemática e intencional ha de ser la asimilación de los recién llegados. Eli, ¿cómo han visto ustedes esto? Quizás desde la iglesia más pequeña, ¿cómo se daba esa asimilación de los recién llegados y qué tipo de cambios han tenido que implementar o se han dado naturalmente en la asimilación de los recién llegados a la iglesia? Sí, fíjate, de manera interesante, justo estamos en ese punto. Nosotros estamos en ese punto en donde ya cruzamos una barrera en donde es difícil aprenderte los nombres de todos. E incluso, a pesar de que no somos tampoco tantos, ¿no? y el local no es tan grande, llega un momento en el que a veces pasa desapercibido el que una persona nueva llegue. Nosotros desde un principio, como iglesia, una estrategia que tuvimos fue algo que llamamos tarjetas de contacto, tarjetas de conexión, es decir, una persona llega por primera vez, o esta es la indicación que algunos servidores tienen: si ves una cara nueva por primera vez, acércate con ellos y entrégales esta tarjeta y pídeles que por favor la llenen. Pero conforme va pasando el tiempo, nosotros justo estamos en esta dinámica de qué más hacer, porque a veces es interesante que las personas que están sirviendo en la puerta sirven una vez por mes,
y le entregan una tarjeta a alguien que ya lleva meses viniendo a la iglesia y les dicen, oye, ¿vienes por primera vez? No, llevo medio año viniendo, y es como un poco incluso cómico el hecho de los testimonios, decir, es que no, ni siquiera lo había visto, ¿no? Y no somos una iglesia tan grande. Entonces estamos justo en ese análisis, en esas pláticas junto con los otros pastores sobre qué más podemos hacer. Estamos viendo que ahora las tarjetas de conexión ya no nos están ayudando tanto como deberíamos, porque ahora necesitamos dar pasos más, y eso es lo que nos hemos planteado. Necesitamos comenzar tal vez clases de cristianismo básico, necesitamos que ahora estas tarjetas no solo las llenen los pastores, sino ahora miembros específicos. Pensamos, tal vez necesitamos un equipo que sea el equipo de contacto pero es increíble ver cómo el crecimiento trae sus retos, ¿no? Y ahorita estamos justo en eso. Francisco. No, y si puedo sumarle a eso, creo que dijiste algo bien interesante, y es que pues muchos de nuestros voluntarios sirven una vez al mes. Y entonces, precisamente tal vez dicen, esta cara es nueva, pero tal vez vino la semana pasada, yo no lo conocí. Eso te va a revelar dos cosas en particular. Primero, la necesidad de entrenamiento. Entrenar a tus voluntarios de cómo sacar la pata, por así decir. De cómo le dije que era nuevo y me dice que lleva meses. ¿Cómo disculparse y que sea casual y que no sea algo extraño? Y decir, ay, perdón, hermano, yo soy terrible con los nombres, pero que mucho gusto, te quiero conocer mejor, ¿verdad? Y quizás de una manera más casual un poquito sacar la pata, pero también la necesidad de tener algunas posiciones claves con personas que tienen una orientación un poquito más pastoral, más hacia la gente y que son más constantes. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos una persona en el parqueo. O sea, él es el encargado de parqueo. O sea, uno pensaría, ahí no necesita a nadie pastoral. No, tenemos una persona con una orientación increíblemente pastoral, porque logramos muchas veces identificar al nuevo desde que entró en su vehículo. Y ahí lo identifica, él lo acompaña, le da tenemos algunos parqueos reservados para los nuevos, entonces se le da un tratamiento especial, él lo acompaña hasta arriba, muchas veces me lo presenta a mí o a alguno de los pastores que está de turno, lo lleva a lo que llamamos la central de conexión, y todo eso se identificó desde la entrada, ¿verdad? Entonces a veces uno diría, no, el del parqueo necesitamos que sepa usar el radio, que sepa que no le importa estar bajo el sol, pero ¿quién hubiera pensado que el del parqueo necesita pues tener un don de gente y tener una vocación un poquito más pastoral? Entonces, sin duda te revela, aun cuando hay voluntarios que idealmente van a ir rotando, quizás hay voluntarios o personas ya del staff que todas las semanas van a estar ahí, te van a ayudar a identificar mejor, porque uno de los más grandes retos no solo es el seguimiento a los nuevos, es el identificar al nuevo, porque mientras más personas llegan, más posible es que pasen desapercibidos y quizás que quieran pasar desapercibidos. Hay personas que les gusta entrar tarde y salir temprano, y eso va a ser un mayor reto que solamente el seguimiento. Sí, a mí me pasó este año de vuelta, aunque todavía no estamos en números muy grandes, pero también al principio, cuando la gente iba llegando de a una, realmente me esforzaba y me encantaba poder tener como esos encuentros personales, uno a uno con las personas, ir descubriendo a través de tener una reunión de 1 a 2 horas con ellos, cuál era su historia, dónde estaban parados en el evangelio, qué otras experiencias anteriores habían tenido o no con iglesias. Y ahora me di cuenta de golpe de que pasaron unos meses, también relacionado a la bivocacionalidad y otras responsabilidades, pero bueno, me di cuenta que en unos meses habían llegado, no sé, más de 10 personas con las cuales no había tenido el tiempo ni la instancia de poder hacer eso, y tuve que hacer un cambio que a mí me costó un poco, que fue decir, bueno, vamos a armar un grupo de discipulado, esto por una videollamada donde nos vamos a empezar a conocer un poco y empezar algunas bases de la fe, algo que anteriormente realmente lo hubiera intentado hacer uno a uno, ¿no? Entonces, hasta en esas cosas también esa recepción de la gente nueva va cambiando. Y la siguiente les tiro acá. Y eso es parte de lo que pasa con el crecimiento, perdón. Deja de ser uno a uno y comienza a ser ya pequeños grupos. Exacto. Actividades ya un poquito más grupales. Y acá les tiro una más para que acá sí yo pido consejo, porque de nuevo, aunque es algo que cuesta a pesar de estar en una iglesia pequeña, ¿no? Dice, mientras más grande sea la iglesia, más difícil será reclutar voluntarios,
por lo que se requiere de un proceso de reclutamiento de voluntarios bien organizado. Y bueno, la parte de la cantidad de gente en el servicio es uno de los desafíos ahí que tengo. Así que les pido ¿qué han experimentado con esto? ¿Qué tipo de cosas les ha servido más en cuanto al reclutamiento de voluntarios y personas que se vayan comprometiendo con eso? Puedo a lo mejor comentar y podemos ir de menos a más, tal vez, hablando acerca de la cantidad de personas dentro de la iglesia, ¿no? Pienso en nuestra situación, porque justo lo que Keller menciona es, mientras más grande va creciendo o más grande va siendo la iglesia, va siendo más difícil. Nosotros ahorita estamos en un punto en donde, gracias a Dios, no estamos lidiando con eso. Me explico. Nosotros, la cantidad de personas que tenemos, han estado llegando personas con un corazón muy servicial y no estamos lidiando tanto con esa parte. Aunque creo, y como lo decía hace unos minutos, creo que estamos a punto de dar un brinco en donde necesitamos abrir más áreas, necesitamos abrir más cosas. Tenemos cosas ahorita tal vez como lo que toda iglesia tiene, ¿no? Música, personas que estén atendiendo a las personas que lleguen. Nosotros lo llamamos hospitalidad. Tenemos personas de logística. El local en donde nosotros rentamos lo tenemos que quitar y poner cada 8 días. A pesar de que lo rentamos todo el mes, por las circunstancias en las que estamos, tenemos que poner sillas, tenemos que poner el equipo, etcétera, etcétera. Tenemos maestros de niños, tenemos a las personas que están predicando también, en fin. Pero creo que estamos en un punto precisamente en donde vamos a necesitar más voluntarios, como servicio a nuestra comunidad, ayuda social, personas en cuanto a encargadas a discipulado, a personas nuevas. Francisco hablaba hace un momento sobre el tema de estacionamiento, por ejemplo. Nosotros es una de las cosas con las que lidiamos, ¿no? Porque no tenemos un estacionamiento propio y hay la necesidad de que las personas busquen estacionamiento cerca de donde nosotros estamos rentando. Y si ha venido a mí la pregunta de ¿y si buscamos a alguien tal vez para que los pueda ayudar, los pueda dirigir, etcétera, etcétera? Entonces creo que estamos en este brinco nosotros de requerir más servidores y que a su vez tal vez sea un poco más difícil el que personas quieran comenzar a servir en estas áreas. No lo sé, tal vez porque no son áreas que en su momento puedan ser visibles, porque tal vez requieran de más sacrificio, no lo sé. Pero nosotros estamos en ese punto ahorita, ¿no? En el punto en el que, gracias a Dios, no estamos lidiando, pero siento que en algunos meses o en algún tiempo no muy lejano, vamos a empezar a lidiar. Francisco nos puede ayudar aún más con esto. Yo te diría, de todos los puntos que Keller hace, este es con el que menos de acuerdo estoy. La realidad es que no estoy completamente de acuerdo. Creo que mientras más grande la iglesia, más grande el universo de potenciales voluntarios. Tenemos, claro, que ser más intencionales en pedírselos, ¿verdad? No asumir que alguien se va a ofrecer, sino pues tener momentos donde le estamos pidiendo, necesitamos servidores. Y uno de los grandes retos es que pues, los crecimientos, muchas veces crece el número de personas, junto con ellos crece la cantidad de potenciales voluntarios, pero no necesariamente crecen las oportunidades de servicio. O sea, pues solo necesito cierta cantidad de personas en el parqueo, solo necesito cierta cantidad de personas dando la bienvenida. Y muchas veces, lo que sí es un reto es que personas pueden frustrarse de decir, pero no sé si me necesitaron, ¿verdad? Y te vas dando cuenta que hay posiciones de servicio que requieren mayor capacitación que otras. Entonces vas a tener muchos voluntarios para las áreas de mayor capacitación y menos voluntarios para las de más voluntarios para las de menos capacitación, más voluntarios, y entonces te revela la necesidad de un proceso de entrenamiento y de todo eso. Y también conforme la iglesia va creciendo, siento yo, también te va llegando personas con más experiencia en el evangelio. Me gustaría decir todos los que vienen no conocen nada de Cristo y todos fueron evangelizados, pero no es cierto, ¿verdad? Y entonces de repente te topas con personas que quieren comenzar a predicar y ni siquiera sabes cuál es su doctrina, ¿verdad? O asumen que porque fueron líderes en otra iglesia inmediatamente van a ser líderes en la tuya. Y entonces ahí es donde ya necesitas un proceso más
organizado y más intencional. Entonces, quizás, y tal vez lo representé mal, quizás Keller no dice más difícil, sino el proceso debe ser más organizado, pero sí hay una implicación en su artículo donde dice hay más personas y se asume que ya no necesitas tantos voluntarios o es más fácil hacerse loco, ¿verdad? En mi experiencia, si tú se los pides, la gente va a responder. Solo tenés que estar preparado para darles el lugar y la capacitación de cómo y dónde servir. Excelente. Sí, Eli, claro. Sí, muy rápido. Estaba Hacé de cuenta que sos el invitado. Lo estaba entendiendo de esta manera. Gracias. Estaba pensando justo y entendiendo la idea de Keller. Cuando es una iglesia pequeña, existe la facilidad de conocernos entre todos los miembros. Es decir, hay una relación en donde creo que hay más confianza de delegar las responsabilidades a cierto hermano porque tienes años conociéndolo. Pienso mucho en lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 3, cuando habla específicamente del diaconado, ¿no? Pónganlos a prueba. Y creo que el hecho de que haya un crecimiento masivo en la iglesia complica el ponerlos a prueba, ¿no? Cómo los conocemos, cómo vamos sabiendo sobre su testimonio. Pienso un poco en eso y estaba pensando sobre esta palabra, ¿no? Lo hace aún un poco más difícil, ¿no? El reclutar a personas, tal vez porque también necesitamos conocer a las personas que estamos reclutando. Solo pensaba un poco. ¿No? Y yo te diría como consejo en eso, una de las cosas que hemos logrado en Casa de Libertad es hemos clasificado diferentes áreas de servicio en diferentes niveles. De hecho, somos bien creativos, así que le llamamos servir 1, servir 2 y servir 3. Y los requisitos para servir en las áreas de servir 1 son mínimos. O sea, prácticamente podés ser un invitado a la iglesia y a la semana siguiente servir en servir 1. Pero no así en servir 2 y no digamos en servir 3. Entonces hemos dado diferentes requisitos para diferentes áreas para facilitar el que las personas se involucren, porque pues alguien decía, dales una camisa y ponlos a trabajar y se van a enganchar, y es cierto, pero uno debe ser responsable, no poner las manos con ligereza. Entonces, en la medida que puedas identificar qué áreas puedes delegar fácilmente, sin mayor capacitación, y qué importa si su doctrina es equivocada, no nos va a afectar. Pero ya hay áreas donde hablan por la iglesia, representan a la iglesia. Necesitamos asegurarnos que su doctrina esté correcta, que pueda haberlos puesto a prueba. Entonces, ayuda a tener diferentes niveles de servicio. De acuerdo. Excelente. Bueno, ya se nos fue el tiempo, pero yo no quería terminar con una un poco más controversial. Por lo menos una controversial para mí. Miren, les tiro acá la última frase, aunque nos quedaron un montón. Quizá hagamos un episodio extra con una parte B de este episodio. Ay, vamos por 7 de 19. Así que... dice, bueno, mientras más grande sea la iglesia, más alto debe ser su estándar estético. Y les digo por qué es controversial para mí. Yo claramente me parece esto, varios lo observamos como una realidad, como una descripción de la realidad. Me parece raro o me parece interesante o quizá controversial que Keller lo describa como una necesidad, como parte de algo que debe ser así, ¿no? Y con el estándar estético creo que nos referimos, es una forma de generalizar quizá todo lo que tiene que ver con un poco el profesionalismo, la decoración, el ambiente y todo lo demás. Así que bueno, yo de vuelta lo observo, me parece que es algo que sí observable. Cuanto más grande la iglesia, uno ve que la parte estética se va mejorando, pero ahí empiezan a surgir quizá muchas las controversias en cuanto al tamaño de las iglesias, ¿no? Si será bueno o necesario que se invierta cierta cantidad de dinero en ese profesionalismo, digamos. Así que bueno, ustedes que quizá han experimentado algunos cambios. Yo por ahora, más que algún mantenimiento para que el edificio de la iglesia no se nos caiga arriba, no hemos podido hacer. Así que ¿qué opinan sobre eso? Si lo ven como una necesidad. Dos comentarios rapiditos. Primero, hay ciertas cosas, decías, pues lucho con la idea de invertir en estas. Hay ciertas cosas que no es cuestión del monto que estás invirtiendo, sino del gusto. O sea, pregúntale a un arquitecto, pregúntale a alguien que sepa, y tal vez es una cuestión de color, que lo mismo te va a costar un color que otro, pero no necesariamente tiene que implicar invertir más necesariamente. Segundo, yo creo que este es el punto y es muy cierto, es que mientras más grande es la iglesia vas perdiendo esa unión relacional.
Y entonces es muy diferente, y usemos el caso hipotético de un cantante que no mucho canta, ¿verdad? Entonces es muy diferente que llegue alguien y el cantante pega de alaridos que en su corazón alaban al Señor porque en el cielo hay un ángel con una consola gigante que ecualiza nuestras voces para que le agraden a Dios. Pero o sea, es muy diferente llegar y decir, ¡ay, no! El autotune. Es muy diferente llegar a una iglesia y decir, Elí no canta nada, pero es Elí, crecimos juntos y realmente lo conozco desde que era chiquito, y entonces estoy dispuesto a soportar los gritos de Elí. ¿Por qué? Porque conozco a Elí. Pero quizás llego a otro lugar donde ya no conozco a Elí y solo digo quién es este gritón y por qué está pegando alaridos y qué es esto, ¿verdad? Y entonces el aspecto relacional nos va a ganar gracia con las personas. Pero sin duda eso se pierde conforme la iglesia crece. Ya no conozco a los que están arriba, ya no conozco a los que me saludan y por lo tanto ya no existe esa gracia inmediata que yo otorgo. Y se lo digo, lo acabo de ir a ver ahorita. Mi hijo mayor tuvo su recital de canto en sus clases de canto, terrible. O sea, yo decía, aquí está lleno solo de familiares, de abuelitos y de tíos y de primos, porque nadie soportaría esto de cualquier otra manera. Bueno, creo que el mismo principio aplica. Me da un poco, tú nos quieres hacer pelear, Facundo, y está bien, pero me da un poco de risa porque puedo admitir que en cuanto a este punto que lo leí, me siento un doble cara, y les voy a explicar por qué. Yo no tendría problema en sentar a toda la iglesia en botes de pintura y decir, estamos para adorar a Dios y no importan las sillas. Por otro lado, yo soy músico de profesión, o al menos estudié música, y yo noto la diferencia, y tiene que ver con lo que Francisco menciona, con el tema de los arquitectos. Yo noto la diferencia entre una guitarra de $100 y una que tal vez cuesta un poquito más. Y creo que yo me veo como muy reflejado en este punto, específicamente en el tema musical. Como pastor, yo trato o busco que los músicos se sientan cómodos, o que pueda haber una excelencia en la música, ¿no? Por ejemplo, nosotros, incluso tal vez esto puede ser controversial para algunos hermanos, y sobre todo por hermanos que tal vez tengan poco tiempo en el ministerio, que tengan iglesias pequeñas, pero nosotros sí hacemos audición para el equipo de música y decimos, hermano, nos encanta tu corazón y nos encanta tu servicio, pero si no sabes cantar, no puedes estar en la alabanza. Hermano, si no tienes educación musical, lamentablemente no puedes estar. Entonces, yo por eso digo, la verdad es que me considero un doble cara en este asunto, porque en algunas cosas le doy importancia en cuanto a buscar ser excelentes, pero en otras digo, bueno, tal vez puedo ser un poco tolerable. Y son cosas con las que estamos trabajando, ¿no? Pero considero estar de acuerdo. Pero mientras más grande sea tu iglesia, entonces vas a tener más diversidad de personas. Claro. Y van a haber los que le den menos tolerancia a la música, pero más tolerancia a las sillas. Va a haber quien le dé menos tolerancia a los niños, pero más tolerancia. ¿Por qué? Porque van a haber más diferentes tipos de personas. Sí. Y ese mismo principio aplica también, por ejemplo, para los niños. Uh-huh. Si yo voy a llegar a mi hijo y quizás las instalaciones no son las más adecuadas, pero conozco a Juanita, que es la que me lo va a recibir y me lo va a cuidar, y sé que ella lo va a amar y lo va a cuidar, se lo entrego. Uh-huh. Pero si llego a algún lugar donde no conozco a Juanita y lo único que veo es que tal vez está un poquito desordenado, tal vez un poco sucio, y tal vez no limpiaron bien y no le han puesto el amor que yo considero, yo no sé si quiero dejar a mi hijo de 3 años ahí con alguien a quien no conozco su amor y pasión por los niños, y en un lugar que no refleje ese amor y esa pasión. Entonces eso aplica en todas las áreas. Entonces vos decís, ¿soy un doble cara? No. Vos valorás la música. Pero va a llegar quien valore la comodidad, tal vez tiene problema de ciática y entonces las sillas son importantes, y va a llegar el que quema 10,000 calorías por hora porque suda todo el día, entonces tal vez el aire acondicionado va a jugar un rol relevante, y el que es papá primerizo y es aprensivo, entonces el tamaño te va a traer gente que valora diferentes áreas, y por eso uno procura la excelencia integral. Quizá lo que podría decir a modo de resumen es que esto tiene mucho que ver es todo contexto, ¿no? El caso que decía Lee tiene que ver con un contexto personal, pero también, pensándolo un poco más en nuestro caso, tiene mucho que ver con el contexto socioeconómico. Yo tengo claro que alguna de las
de los arreglos que fuimos haciendo en este tiempo en la iglesia, sé que varios hermanos los consideraban innecesarios, y yo quizá cosa que yo consideraba como mantenimiento básico, le tratamos de dar algún arreglo lo más posible, que se viera un poquito mejor la cosa, ¿no? Entonces, creo que a veces hasta el pastor que se sienta como el más conservador en este tema, que diga, no, lo único que importa es que estemos reunidos en su nombre y la predicación de la palabra, y más nada, igual cantamos a capela, creo que igual tiene que haber un reconocimiento que hay un nivel de subjetividad personal en eso, y que como en otras de estas cosas que tienen que ver con las dinámicas de liderazgo y el tamaño de la iglesia, mucho de eso tiene que ver con nuestro contexto y con las cosas que estamos experimentando cada uno y los procesos de cada uno. ¿Y sabes cuál sería una exhortación tal vez final para mí? Sería esto: el evangelio es de tropiezo, el evangelio es tropezadero. Que tú le digas a la gente a su cara, eres un pecador y necesitas arrepentirte, es tropiezo. Si la gente va a tropezar en tu iglesia, que sea con el evangelio. No porque no estaba limpio o porque no lo saludaron bien. Y yo creo que parte de nuestro trabajo, independientemente de dónde caigas en esta discusión, es decir, voy a esforzarme lo mejor posible dentro de las posibilidades y el contexto para quitar cualquier tropiezo que no sea el evangelio. Para que, no sea alguien que diga, no regreso porque me saludaron feo. No regreso porque me dijeron pecador. Pues no regreses, está bien. Pero quitemos cualquier tropiezo que no sea el evangelio, porque ya de por sí Jesús dijo, bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. De por sí en Cristo muchos van a tropezar. Excelente. Bueno, ahí cerramos, se nos ha ido bastante el tiempo, pero qué lindo estas discusiones, estas conversaciones con la perspectiva de cada uno, con las experiencias de cada uno, de diferentes países, de diferentes tamaños de iglesias. Así que te invitamos a suscribirte, a compartir estos episodios con quizá otros pastores, líderes, incluso gente de tu iglesia a la cual piensas que estas conversaciones entre nosotros pueden despertar alguna cosita ahí para que puedan conversar incluso dentro de tu equipo de liderazgo o con algunos miembros con los cuales quizá alguna vez conversaste alguna de estas cosas. Y bueno, pronto seguiremos con otros episodios para seguir profundizando en otras de estas áreas sobre las dinámicas de liderazgo y el crecimiento y los tamaños de la iglesia. Así que Dios le bendiga. Nos vemos próximamente en otro podcast de Acts 29 en Latinoamérica. Que Dios te bendiga grandemente. Nos vemos. Chau, chau.